¡Viva la raza! Bienvenidos sean a esta segunda emisión del Super Kick Podcast desde su regreso. En esta ocasión, este será un podcast muy especial porque así como hicimos un tributo anteriormente a Chris Benoit en un podcast muy respetuoso a la carrera de este luchador, de este grande del cuadrilátero, en esta ocasión queremos hacer lo mismo, pero con otro grande de la lucha libre, el gran latino hit Eddie Guerrero. Este luchador merece un tributo también en nuestros podcasts, en nuestros videos, y por eso en esta ocasión el podcast va dedicado a él. Y Charlie, ¿por qué nace la idea de hacer esto? Como te digo, para honrar la memoria del luchador, pero hace poco vimos a un mexicano coronándose campeón de NXT como es Andrade Cien Almas, algo que me sorprendió mucho, obviamente también a ti. Pero me recordó a los días de Eddie Guerrero. Él de hecho fue el primer luchador de raíces aztecas en conquistar un campeonato de la WWE. Fue una carrera muy grande la que tuvo Eddie Guerrero. Hace poco cumplió 12 años de fallecer, así es que esto queda como anillo al dedo. ¿Tú qué piensas? Sí, efectivamente todo esto como que, bien como lo dices, se complementa, se une. ¿Por qué? Porque, como lo mencionabas, teníamos otro aniversario de la muerte de Eddie Guerrero. Vimos a Andrade coronarse en NXT, algo que sin duda yo tampoco esperaba, pero sí tenía la ligera esperanza de que pudiese pasar. Pasó, y de la manera que fuera, creo que todos nos sentimos muy emocionados porque se haya coronado como un campeón, y más que nada por el hecho de que no se esperaba ese resultado final. En cuanto a Eddie Guerrero, sí, una leyenda indiscutible de lo que es la lucha libre mexicana, la lucha libre en Estados Unidos, un luchador que trabajó muchísimo para llegar a donde él llegó, y obviamente hubiese llegado más lejos si no hubiese sido por la tragedia que fue su muerte en el año 2005. Sin duda Eddie Guerrero es un luchador muy respetado, un luchador muy recordado, y que nunca se le va a olvidar a ninguna de las personas que lo vieron luchar, y más aún a las personas que lo conocieron, porque como sabemos dentro del backstage, todos hablan maravillas de Eddie Guerrero, todos saben que fue una excelente persona. Sin duda fue una pérdida muy importante para el mundo de la lucha libre. Sí, fue alguien muy grande, alguien a quien muchos consideraban, como dices, un amigo, una persona que hacía reír, una persona con la que se podía hablar. Muchas personas lo han dicho, ya eso está documentado. Eddie Guerrero, como bien dices, tal vez en este momento sería un part-timer de la WWE, tendría rivalidades todavía con alguno que otro luchador. Quién sabe cómo fuese su carrera si en este momento él siguiera vivo. Sería algo interesante pensar en eso o saber qué pudo haber pasado, ¿no? Eddie Guerrero, ya hablando un poco de su biografía, comenzó en el Consejo Mundial de Lucha Libre enmascarado como Máscara Mágica. ¿Cómo el Consejo Mundial de Lucha Libre se le ocurre colocar una máscara a un heredero de Gory Guerrero, que su padre era luchador, era Gory Guerrero, y Gory Guerrero fue de los grandes? Y a su hijo le pones una máscara y lo llamas Máscara Mágica. ¿Cómo alguien con la carisma de Eddie Guerrero usa máscara? Sí, definitivamente fue un completo error el hecho de que le pusieran máscara. Creo que no tuvo nada de sentido, porque obviamente es un luchador que con su simple carisma, como lo mencionas, y más aún con sus cualidades arriba del ring, pudo triunfar de cualquier manera, y eso lo demostró en toda su carrera. Nunca necesitó máscara, aunque también sabemos que cuando estuvo en New Japan, creo que fue la Super G Cup, o en el Best of Super Junior, no recuerdo, también utilizó otro personaje con máscara, que fue el de Black Tiger 2, y sí, definitivamente este fue un error muy grande, porque no sabemos si de no haber tenido máscara y de haberse desarrollado en el Consejo Mundial, igual hubiese sido su carrera más larga ahí y no hubiese ido a AAA, no lo sabemos, porque también recordemos que en su primera aparición en AAA él se despojó de la máscara. Sí. De hecho hay videos en YouTube donde pasa eso. Y sí, definitivamente el Consejo sí cometió un gran error al hacer eso, pero bueno,
Afortunadamente fue algo que no tumbó su carrera en cierto punto porque salió del consejo, fue a AAA y pues ya todo lo demás lo conocemos. Tuvo un buen manejo de su carrera, si bien ese es los únicos detallitos que podríamos hablar, pero bueno, no fue gracias a él, sino que fue algo que le impusieron. Sí, exacto. No se desanimó como se puede decir, ¿no? No se desanimó en su carrera por utilizar una máscara, porque no lo dejaron ser Eddie Guerrero. No, él se va a la AAA y luego hace algo muy interesante y yo creo una de las grandes facetas de su carrera cuando va comenzando, que son los Gringos Locos. Se ha dicho que los Gringos Locos fueron la pareja del año en 1994. O sea, es algo muy, muy grande. Fueron algo muy grande los Gringos Locos. Algo que causó impacto. Estos dos luchadores, Eddie Guerrero, Love Machine, eran muy buenos y eran rudos de verdad. Estos luchadores fueron los que comenzaron con todo esto, que después llamarían Legión Extranjera, La Sociedad, Los Perros del Mundo, como se llama ahora la agrupación de Johnny Mundo. La disque agrupación. Simplemente salió una vez con su playera, ya nunca volvió a salir. Todos se ofendieron. Ya sé, qué pedo. Ellos son los que comenzaron todo esto en AAA. Fueron un gran equipo y yo lo recuerdo todavía. Me acuerdo que veía un VHS cuando se utilizaban los VHS, donde venía el evento cuando los mundos chocan y venía esa lucha de Eddie Guerrero y Love Machine contra el Hijo del Santo y Octagón. Esa es la única lucha de México que ha tenido las 5 estrellas. ¿Cómo decirlo? Fue algo muy grande los Gringos Locos. Rudos de verdad, luchadores muy buenos, luchadores preparados. Y de hecho, eran tan grandes que Paul Heyman los quería en la SW. Quería que los Gringos Locos llegaran a la SW, pero en ese proceso muere Love Machine. Y por esa razón solo va Eddie Guerrero a la SW. Pero el paso tal vez de los Gringos Locos no hubiera terminado en AAA, hubiera seguido hasta el extranjero. Sí, exactamente. No sabemos si esa facción pudo tener éxito tanto en ECW como en WCW, que hubiese sido el cambio que hubieran tenido, o era el cambio que más que nada se hacía en esa época, que era el pasar de una empresa a WCW para de ahí saltar a lo que era WWE. Recordemos la compra de WWE a WCW por ahí de los años 2000. Obviamente ellos hubieran llegado a la empresa de Vince McMahon y ahí también hubieran hecho de las suyas, hubieran hecho toda una completa locura. Lamentablemente tenemos otro terrible fallecimiento como fue el de Love Machine, pero eran una pareja increíble, que hicieron una facción increíble, que la verdad no se compara absolutamente nada con ninguna de la Legión Extranjera, de La Sociedad o de Los Perros del Mundo, como lo mencionábamos hace un momento. No se compara, no tiene nada de comparación porque fueron los primeros, fueron los pioneros y ellos sí sabían desarrollar bien a su personaje. Cuando Eddie Guerrero traicionó al Hijo del Santo, sí se le vino todo encima en cuestión de la afición, que era lo que se buscaba, porque necesitaban rudos 100% y eso lo consiguieron. Y bien lo mencionas en el evento de When Worlds Collide, en donde dieron una lucha espectacular, que la verdad fue una lucha espectacular y si tienen la oportunidad de verla, tienen que verla. Y no incluso esa lucha, sino el evento completo, que se me hace muy bueno. Pero sí, sin duda... Está en YouTube. Sí, exactamente, está en YouTube completo y sin duda los Gringos Locos han sido de lo mejor que ha dado la lucha libre en cuestión de parejas y pues lamentable cómo terminó esa facción que fue con el fallecimiento de Love Machine. También recuerdo que hubieron más integrantes en esa facción como lo fue Conan, Chicano Power y no recuerdo quiénes más estuvieron ahí, pero... ya estaba tal vez un poco de más que fueran todos, porque al final de cuentas los Gringos Locos son Love Machine y Eddie Guerrero, y los vamos a reconocer siempre por ellos dos, y cuando nos dicen Gringos Locos siempre pensamos nada más en ellos dos. Sí, exactamente. De hecho, ellos eran llamados la pareja del terror. Estaban los Gringos Locos, pero ellos eran la pareja del terror. Y como te decía, el Wrestling Observer Newsletter los puso como la pareja del año en 1994. Con la rivalidad del año también ganaron los Gringos Locos contra AAA y tuvieron una lucha de 5 estrellas también en 1994, la que decimos, los Gringos Locos, la pareja del terror contra el Hijo del Santo y Octagón. Algo muy, muy interesante ver que
que México entraba en ese tiempo incluso en la pareja del año, la rivalidad del año en el Wrestling Observer Newsletter. De hecho, en 1995 Eddie Guerrero volvió a ganar la rivalidad del año contra Dean Malenko. También muy buenas luchas, yo sí he visto algunas en el WWE Network. Luchas que se dieron en SW y muy muy buenas. Era lucha técnica de verdad. Tenías lo extremo en SW, tenías lo violento, todo eso, pero también tenías la técnica de Eddie Guerrero, de Dean Malenko, de Chris Jericho también a veces, de Chris Benoit, de todos esos luchadores que demostraban lo que sabían hacer como luchadores. Como decías ahorita, eso de los gringos locos y que entraron más luchadores a la agrupación, hay un dato muy interesante y tal vez muy, no sé, aterrador por así decirlo. Murió Love Machine, murió Eddie Guerrero, murió otro que le decían Madonna's Boyfriend, murió él también, y el único que sigue vivo es Conan, de los gringos locos. Si no mal recuerdo, es el único que sigue vivo. Es algo lamentable. Pero sí, en SW llega Eddie Guerrero, llega con toda su técnica, llega entregándose al 100% en luchas contra Dean Malenko. Y cuando dicen adiós, la afición no lo puede creer. La afición los quería. La afición ellos se ganaron a la afición de SW. Algo que no fue fácil, pero ellos con su lucha la ganaron. ¿Tú has visto luchas de Dean Malenko contra Eddie Guerrero? Sí, son espectaculares. Recordemos que son esos tres luchadores que, por así decirlo, hicieron un cambio dentro de la lucha libre en una temporada o en un tiempo, que fueron Dean Malenko, Eddie Guerrero y Chris Benoit. Siempre recuerdo a ellos. Tres amigos. Siempre recuerdo a ellos tres, y son luchas espectaculares, son luchas de demasiada técnica. Y puedes ver verdadera lucha libre donde sacan todas sus cualidades. Definitivamente son luchas muy, pero muy buenas, todas ellas. Dean Malenko es un luchador espectacular. Eddie Guerrero, ni qué hablar acerca de eso. Sabemos la calidad que tenía. Y sí, luchas muy buenas que realmente te mostraban un cambio a lo que era ECW en ese momento, en esa época. Sabemos que ECW en los años 90 era demasiado violento, veías muchas cosas locas en esa empresa, y ellos dos ponían esa parte técnica a las funciones. Bien como lo dices, la gente estaba acostumbrada a ver luchas violentas, y la afición de ECW es muy complicada, es muy recia, es muy hostil, pero sin duda estos dos luchadores hacían que la verdadera lucha libre técnica diera frutos y sobresaliera dentro de una empresa que era totalmente violenta. Era algo muy diferente, un producto muy diferente, pero cuando llegaba la hora de la lucha libre te dejaban con la boca abierta estos dos luchadores. Después Eddie Guerrero llega a la WCW, el lugar en el que se dio a conocer. Eddie Guerrero llega y tiene las luchas clásicas, pero con otro oponente como es Rey Mysterio. También conocidos ya del pasado, pero ahora tienen una rivalidad que va y viene. Tienen grandes luchas, tienen luchas, por decir, tuvieron una en 1996. En 1997 se volvieron a ver, en 1998 también. Ellos no descansaban de luchar uno contra el otro. Una gran rivalidad. Rey Mysterio también llegaba en ese tiempo a la WCW. Es cuando empiezan a llegar luchadores mexicanos, luchadores latinos a esta empresa. Y empieza a cambiar todo. Todo lo que piensas de lucha libre en Estados Unidos se cambia por esta división crucero. Y Eddie Guerrero empieza en esta división y empieza a causar un impacto también. ¿Tú cómo ves el camino de Eddie Guerrero en la WCW? Pues fue un camino que comenzó podemos decir con bajas tal vez, porque al principio no se le había dado tanto la oportunidad de él demostrar su talento en WCW. Sabemos la calidad de luchadores que había en ese tiempo, y obviamente Eddie Guerrero se fue sobreponiendo a cada una de esas situaciones para llegar a convencer a todos de la calidad que tenía. Bien lo dices, cuando luchadores mexicanos llegaron a WCW, creo que ha sido uno de los momentos más importantes para la lucha libre mexicana, porque fue la manera en la que México se mostró ante el mundo, por así decirlo, ya de otra manera en el mundo de la lucha libre, con todos estos luchadores que fueron, como podemos decir, LA Park, Rey Mysterio, Jerry Estrada, Héctor Garza, Super Crazy, todos esos luchadores que tuvieron la oportunidad de estar ahí en esa empresa. Y Eddie Guerrero fue de los que inició todo eso en
en WCW junto con Psicosis y junto con Rey Mysterio. Luchas muy buenas, grandes rivalidades y nuevamente encontrándose con luchadores como lo eran Dean Malenko, como lo era Chris Benoit, el mismo Chris Jericho, al que me parece también tuvo una rivalidad y creo que le quitó un título en WCW. Así que tuvo una carrera muy sólida y aquí podemos ver la calidad que tiene o que tenía más bien como luchador, porque lo demostró en todas las empresas que había estado anteriormente, lo demostró en AAA, lo demostró incluso en New Japan cuando estuvo ahí, lo demostró en ECW al cambiar o al hacer que las personas que estaban acostumbrados a otra cosa se dieran cuenta de lo que era la verdadera lucha libre técnica, y ahora en WCW con todo este cambio que hacían con los luchadores latinos, con los luchadores mexicanos, fue algo muy bueno. Y obviamente el hecho de que Eddie Guerrero también hablase inglés fue algo que le permitió crecer rápidamente, porque no todos los luchadores mexicanos sabían hablar inglés y eso tal vez les daba a la baja, pero Eddie Guerrero tenía eso a su favor y que sin duda le dio un gran reconocimiento y el poder mostrarse con toda la afición de Estados Unidos, que posteriormente lo iba a respaldar más ya en su estancia en WWE. Sí, definitivamente el idioma y tal vez el look que tenía Eddie Guerrero era un look de chicano, de los que viven de las personas que viven en Estados Unidos pero tienen raíces mexicanas. Sí, exacto. Era ese look completamente. Incluso así hablaba, ¿te das cuenta de cómo hablaba? Sí, exactamente, hablaba muy... Exacto, cuando hacía sus promos usaba el Spanglish siempre. Ándale, el Spanglish es también lo que lo ayudó, y ese look, creo que Eddie Guerrero solo con hablar en sus promos y con su look ya tenías un personaje, y creo que eso también lo vio la WCW porque muy temprano en su carrera, 1996, él llegó en 1995, pero en 1996 estaba luchando contra Conan por el campeonato de Estados Unidos, luchaba contra Ric Flair también y tuvo una rivalidad contra los Four Horsemen. Era como decir un underdog, el menos favorito, era en ese tiempo Eddie Guerrero para la WCW. Lo que terminó completamente con esto, con Eddie Guerrero al principio, es que empezaron a llegar más y más luchadores y él empezó a bajar más en la cartelera. Se podría decir que le estaban dando una buena importancia y después bajó a los cruceros, que como bien dices, él tuvo una rivalidad contra Chris Jericho y le ganó el campeonato crucero. Y ya después de eso es cuando lucha contra Rey Mysterio e incluso llegan a una lucha de título contra Máscara. Que en mi opinión, si esta lucha se hubiera dado con una buena rivalidad, qué mejor persona que Eddie Guerrero para quitarle la máscara a Rey Mysterio. He escuchado en varios podcasts de Conan, pero en inglés, en donde habla sobre eso. Eddie Guerrero estaba muy enojado con la decisión de que Rey Mysterio perdiera su máscara. Sabía la tradición que era la máscara en México, pero los directivos de WCW no. Simplemente le querían quitar la máscara a Rey Mysterio y Eddie Guerrero estaba completamente en contra y quería, mínimo decían, que la lucha sea contra Eddie Guerrero o contra Chris Jericho, pero no quisieron, se la dieron a la NWO. Pero eso es punto aparte. Ellos tuvieron su rivalidad. Hubiera sido muy interesante ver si Eddie Guerrero le podía quitar la máscara a Rey Mysterio. Creo que hubiera tenido mucha lógica. Creo que hubiera sido algo lógico un combate así y que Eddie Guerrero ganara su máscara, en mi opinión. Sí, aparte de que hubiese tenido más impacto en cuanto a la afición, porque todos recordamos esa lucha en donde está en contra de Scott Hall y Kevin Nash, sí, que la verdad no tiene absolutamente nada de sentido, y en vez de recordarla como qué buena lucha, como lástima que perdió, pero dio lo mejor, es recordada con odio, por así decirlo, y con molestia. Sí. Porque bien lo comentamos, la máscara en México es algo muy, muy preciado. Y sin duda, si Eddie Guerrero le hubiese quitado la máscara a Rey Mysterio, hubiese sido un impacto muy grande para la afición, además de que sería recordado como uno de los grandes momentos en la lucha libre. Sí. Yo creo que sería recordado como un buen momento, porque teníamos a Rey Mysterio, a Eddie Guerrero, dos luchadores latinos que eran espectaculares, dos luchadores que sin duda se iban a entregar al 100% dentro de arriba del ring.
Y sí, o sea, lo arruinaron. Era mejor que hubiese tenido una rivalidad buena con Eddie Guerrero si ya tenías luchas que lo avalaban, en vez de que le dieras la máscara a dos luchadores que no tenían ni siquiera idea de qué es perder la máscara. Te apuesto a que Scott Hall, Kevin Nash, o sea, se acuerdan, pero no es importante para ellos. Sí, para es ellos como... no es... fue una lucha más. Exacto, fue una lucha más, le quitaron la máscara y ya, no pasa nada. Pero ¿qué hubiese sido para Eddie Guerrero el quitarle la máscara a Rey Mysterio? Obviamente lo hubiese conservado con un afecto diferente. Sí. Porque el sabor de la lucha libre mexicana en luchas de apuesta, máscara contra máscara, y más con dos luchadores que son buenos, es muy grande. Y tal vez hubiera sido para Eddie Guerrero el logro más grande de toda su carrera. Campeonatos van y vienen, pero una máscara y de Rey Mysterio hubiera sido algo muy grande en su carrera. Sí, exactamente. Como bien dices, para todos nosotros es un coraje ver esa lucha. Y yo te puedo decir, yo soy muy fan de Scott Hall. Soy muy fan. Pero esa lucha, precisamente esa lucha de Scott Hall y Kevin Nash contra Conan y Rey Mysterio, yo ni siquiera me atrevo a verlo otra vez. Tal vez por eso mismo, por esa impotencia de que la lucha ni siquiera fue entretenida. Yo recuerdo haberla visto hace algunos años. La vi cuando sucedió. Era un niño yo. De hecho, iba a la primaria todavía. Entonces, la vi hace unos años otra vez. Dije, ¿qué es eso? ¿Cómo pudieron hacer eso a un luchador con máscara? A un luchador espectacular. A un luchador que estaba cambiando la forma de ver la lucha libre en Estados Unidos. ¿Por qué quitarle la máscara? Ya no lució igual, ya no fue lo mismo. Exactamente. Rey Mysterio cambió totalmente. Entonces sí es cierto eso que dices. Te da coraje, o lo recuerdas y te da coraje. Sin importar qué tan fan yo sea de Scott Hall, me da coraje acordarme. Es algo muy chistoso, pero algo que sí en realidad sí sucede. Sí, exacto. Y además de que podemos ver la cara de Rey Mysterio cuando se quita la máscara, él se siente humillado y creo que lo humillaron al haber hecho eso, y es por eso que muchos aficionados o los aficionados que son más grandes a este deporte nunca recriminan el hecho de que Rey Mysterio siga enmascarado, porque él no debió perder la máscara, y la forma en la que la perdió no fue la correcta. Es por eso que, por ejemplo, a mí no me importa que use máscara, la verdad. No, ni a mí. O sea, de maravilla, porque aparte su máscara es de las más representativas que tenemos en la lucha libre, no simplemente aquí en México, sino a nivel mundial. Exacto. En todo el mundo conocen la máscara de Rey Mysterio. Rey Mysterio es un luchador que se ha preocupado por su imagen, y es lo que te digo, muchos aficionados que realmente son aficionados a este deporte nunca se han quejado de que tenga la máscara, o nunca están diciendo cosas como ya la perdió porque él la está usando y bla bla bla, porque así hay muchos aficionados que se la pasan hablando acerca de eso, de que por qué tiene máscara, de que si ya la perdió, bla bla bla, pero ellos no entienden lo que pasó realmente o cómo se llegó a esa decisión. No entienden esa parte de que... Fue un negocio. Exacto, de que fue simplemente un negocio, porque podemos hablar de más luchas de apuesta, de máscara contra máscara más recientes, pero era la máscara de Rey Mysterio, era un luchador que sin duda estaba poniendo el nombre de México en lo más alto. Y bien lo decimos, si hubiese sido contra Eddie Guerrero hubiese sido una cosa totalmente diferente, y ahorita lo recordaríamos, como lo dije hace un momento, como una de las luchas más grandes posiblemente en el mundo de la lucha libre o en WCW, porque nos hubieran entregado algo de calidad. Sí, definitivamente. Aunque, bueno, ya nos desviamos totalmente de lo que tiene que ver con Eddie Guerrero, pero hace unos días, aprovechando el tema, leí un comentario muy interesante que decía: Rey Mysterio perdió su máscara en Estados Unidos, entonces aquí la comisión de box y lucha no avala el resultado. Es algo interesante, nunca había puesto a pensar en eso. No sé si tiene algo que ver, no sé si están en lo correcto estas personas que comentaron eso, pero si es así, pues con mayor razón Rey Mysterio sigue usando máscara. Y de hecho hay ciertos... Después de cierto tiempo te puedes volver a enmascarar. Así es que las personas que se quejan, algunos que se quejan de que Rey Mysterio use máscara, es por morbo tal vez, que lo quieren ver sin máscara. Déjenlo vivir y ya.
Ni siquiera fue un resultado que se dio en México. O sea, además de que todos sabemos quién es Rey Misterio, sin máscara, y podemos incluso ver sus redes sociales. Sí. O sea, en sus redes sociales él se muestra sin ningún problema, sin máscara. Y desde que estaba en WWE. Exacto. ¿Por qué? Porque él también sabe que perdió la máscara, él también sabe cuál fue ese compromiso en ese entonces. Y sí, o sea, si lo quieren ver sin máscara, ahí están sus redes sociales. Él la sube sin ningún problema y sin ningún temor ni nada. Dejen a Rey Mysterio hacer su trabajo, que es lo mejor que hace, que es hacer lucha libre, que es algo increíble, la verdad. Sí. Volviendo a todo esto de Eddie Guerrero, ya dejando el hate contra los haters de Rey Mysterio con máscara. Eddie Guerrero forma la LWO. Y yo creo que este es algo de lo que más le gustaba a la afición de México, que veía WCW, y todavía lo siguen recordando. Hay gente que tiene bien puesta su camiseta de la LWO y le gusta saber más de este tema. De hecho, yo hice un video, si quieres puedes ir a mi canal y lo puedes ver. Pero él hace la LWO de una forma como si él estuviera harto de la política de la WCW y de que todos estos luchadores mexicanos no reciben ninguna oportunidad, cosa que en realidad estaba sucediendo y cosa que Eddie Guerrero de verdad se peleó con la oficina por eso mismo, porque no estaban recibiendo las oportunidades que ellos merecían. Entonces Eddie Guerrero y Eric Bischoff lo llevan hacia el cuadrilátero y comienzan a hablar sobre eso. Eddie Guerrero se va enojado, se va de la empresa. De hecho llevaba su maleta en esa promo. Llevaba su maleta, se fue de WCW, pero cuando regresa con camiseta de la LWO, que era obviamente la parodia de la NWO, y le da una camiseta a Héctor Garza y una camiseta a Damián. Y desde ahí comienza todo esto. Comienza la LWO. Algo que, como digo, fue de lo más grande que hicieron en WCW con todos estos luchadores mexicanos, que no los aprovechan para otra cosa más que para luchas de 4 contra 4 y luchas contra ellos mismos. Entonces llega la LWO y quieren hacer un cambio. Pero Eddie Guerrero tuvo un accidente en automóvil que lo deja fuera totalmente y la LWO no avanza, lamentablemente. Esto es lo que sucede con la LWO, pero fue interesante porque iban a hacer algo con todos los mexicanos y de hecho los iban a poner a pelear contra la NWO. ¿Qué tan bueno hubiera sido eso? Sí, hubiese sido espectacular, la verdad, el ver esa lucha. Es como ahora las cosas que se mencionan de, no sé, por ejemplo, el Bullet Club en contra de la Rebelión. Sí. O sea, son dos cosas totalmente diferentes que tal vez arriba del ring pudieron haber hecho cosas muy buenas, porque hay que admitir que obviamente los luchadores mexicanos tenían más talento técnico que los que estaban en NWO. Sí, la verdad. Eso, en ese tiempo, o sea, eso es sin duda. Sí. Y obviamente por nombres, los de la NWO resaltaban muchísimo más. Por nombre, por carisma, incluso por físico. Pero en cuestión de lucha libre, los luchadores mexicanos en verdad hubieran dado una lucha espectacular. Hubiese sido algo muy bueno. Ya lo mencionaste, el lamentable accidente que tuvo Eddie Guerrero previo a todo esto que se iba a hacer, que lo tuvo fuera varios meses y que hizo que todo esto cambiara o que este plan prácticamente se viniera abajo. Pero no sabemos qué hubiese pasado si se hubiera dado esa lucha. ¿Cuántos luchadores mexicanos realmente se hubieran mostrado? Y posiblemente a cuántos de ellos hubiéramos tenido después en la WWE. Eso es algo que... Sí. En la lucha libre hay muchas cosas que pudieron haber pasado y que por causas de malas decisiones o de tragedias no se llegaron a concretar. Y esta es una de ellas sin duda alguna. El talento mexicano en ese tiempo estaba haciendo las cosas muy bien, pero no era bien manejado por todos ellos. Y pues así podemos hablar de más luchadores que pudieron haber tenido éxito en empresas en Estados Unidos, como lo fue el caso de Héctor Garza. Héctor Garza estuvo en la LWO en ese tiempo, un joven Héctor Garza con muchísimo talento, un gran luchador, que después recordemos el problema que tuvo en un aeropuerto cuando estaba
en TNA. No sabemos si Héctor Garza también pudo haber hecho una gran carrera en Estados Unidos. Creo que lo tenía todo en ese tiempo. Sí, para tener una gran carrera. Y creo que es de otros, es de ese tipo de luchadores, como te decía, de Eddie Guerrero. Solo con su look tienes un personaje. Héctor Garza representaba al mexicano. Exactamente. Héctor Garza para mí era el mexicano, así sin máscara, lo tenía todo para triunfar. Era el personaje mexicano. Y tenía el talento, tenía el físico, pero debido, como dices, problemas en el aeropuerto, problemas al cruzar a Estados Unidos, se pierde toda esta carrera. Definitivamente él era otro luchador que sí pudo hacer grandes cosas, y quién sabe en este momento, si también estuviera vivo, ¿dónde estaría en este momento? Sí, exacto. O sea, imagínate una actualidad en la lucha libre con Héctor Garza, con Eddie Guerrero, sí, incluso con Love Machine. Creo que hubiésemos vivido una época totalmente diferente. Creo que los mexicanos en Estados Unidos hubieran tenido más oportunidades de triunfar. Los únicos mexicanos que han triunfado realmente en WWE, en WCW, por ejemplo, podemos hablar de Eddie Guerrero, sin duda alguna, en las dos empresas, Rey Mysterio en las dos empresas, en los últimos tiempos Alberto del Río, ahora Andrade con este título que obtiene. Pero también hay que mencionar que algo muy importante y algo que los ayudó muchísimo fue el idioma. A Eddie Guerrero y a Rey Mysterio el idioma los puso todavía sobre varios luchadores, porque aparte de tener el talento, aparte de tener el carisma, tenían micrófono y sabían hablar inglés. Eso era algo muy, pero muy importante. Y sí, todo eso gracias a Eddie Guerrero, un luchador que llevó a todo este poder latino a lo más alto, que volviendo a lo que era el tema de la LWO, pudo haber hecho muchas cosas si esa rivalidad hubiese seguido. Así, pero bueno, sabemos que el hubiera no existe, las cosas pues ya están escritas y lamentablemente no pudimos ver esa lucha, ni pudimos ver qué fue lo que pasó o qué era lo que iba a pasar con los luchadores mexicanos, porque a WCW llegaron más y más luchadores. Creo que cambiaron incluso de los que escribían las historias, cambiaron muchas cosas, y al final de cuentas el mexicano fue relegado más y más hasta prácticamente desaparecer por un tiempo de lo que fue la escena de la lucha libre en Estados Unidos. Exactamente. Ese es el punto al que iba. Llegaron tantos luchadores, llegaron otros escritores, llegó gente que quería ahorrar gastos, porque WCW fue una empresa que gastó demasiado dinero en contratos muy grandes, contratos como el de Hulk Hogan, que fue el más grande en la historia, el de Bret Hart, el de varios luchadores que quisieron traer a la empresa. Entonces en cierto punto quisieron recortar gastos. La mayoría de los luchadores mexicanos se van. Creo que de los últimos que quedaron fue Rey Mysterio y Juventud Guerrera. Creo que fueron los últimos, obviamente junto con Eddie Guerrero, que quedaron en esta empresa. Y de hecho después harían equipo, se llamaban los Filthy Animals, pero no hicieron mucho porque Eddie Guerrero en el 2000 se va de WCW. Él participó en un evento llamado Mayhem. Días después aparece en la WWF. Aparece junto con Chris Benoit, Dean Malenko y Perry Saturn, y atacan a Road Dogg, a Billy Gunn, a luchadores de la WWF. Estábamos viendo literalmente a luchadores de WCW brincarse la barda para atacar a luchadores de la WWF, y eso fue espectacular. Aquí fueron conocidos como los Radicales. Un muy buen nombre para 4 luchadores que no fueron aprovechados al 100% en WCW, y en la WWF venían a ser estrellas. Obviamente no a todos les fue bien, pero Eddie Guerrero y Chris Benoit sobrepasaron el límite a pesar de su estatura. Tal vez Chris Benoit era un luchador que se veía muy serio, pero a pesar de todo eso, ellos sobrepasaron cualquier límite y llegaron a lo más alto de su carrera. Fue algo muy grande para estos dos luchadores que de no ser nadie en una empresa, llegaron a ser todo en la WWF, WWE ahora. Sí, exactamente. Creo que los Radicales son otro nombre de una facción importante, de una facción bien recordada. Ese momento en el que llegan a invadir la WWF, como lo dices, fue espectacular, fue un gran momento
porque veíamos el crecimiento de estos tres luchadores. No sabíamos lo que les iba a deparar en el futuro. Yo creo que a Dean Malenko mereció más oportunidades dentro de WWE, no tuvo las oportunidades necesarias. ¿Por qué? Porque él era un gran luchador. Que hablar de Eddie Guerrero, de Chris Benoit, que ellos sí consiguieron un gran logro dentro de la empresa. Yo siempre me imaginé a los radicales con Love Machine. Siempre me imaginé el que hubiese sido si hubieran llegado ellos cuatro. Creo que también era algo que hubiese volteado todo, algo espectacular. Y sí, el momento en el que ellos llegan es un momento que ahorita lo regreso a mi mente y me vuelve a emocionar porque comenzaba tal vez la invasión que sería después de WCW a lo que era WWF. Y pues fue algo que llamó demasiado la atención, que toda la gente, que nadie se esperaba más bien, y que todos reaccionaron de una buena manera con la llegada de ellos. Exactamente, como te digo, eran luchadores que en WCW no tenían la importancia que merecían, y llegan a WWF e incluso el público los conoce, el público los quiere ver, y en esta empresa es donde sí lo saben manejar desde un principio, sí saben qué hacer con cada uno en un principio, y los meten en buenas rivalidades, los meten como equipo. En algún momento se quebrantó ese equipo, pero después volvieron los radicales. E incluso Eddie Guerrero empezó a salir con Shaina, a quien llamaba su mamacita. Eso lo recuerdo muy bien. Y fue una muy buena historia, un buen storyline para Eddie Guerrero para ir comenzando. Posteriormente, Eddie Guerrero, por el uso de drogas o alcohol, no recuerdo muy bien, sale de la WWE y se va al circuito independiente, y hay una lucha muy conocida que fue en el primer evento de Ring of Honor contra Super Crazy. Esa lucha la he visto en varias ocasiones. Es muy sonada esa lucha porque fue muy buena. Fue en el primer evento que hubo de Ring of Honor. Después fue a la se llamaba IWA Mid-South. Es una empresa ultraviolenta, pero en esa empresa estaba CM Punk. CM Punk defendió su campeonato en otra lucha que también es muy sonada contra Rey Mysterio y Eddie Guerrero. ¿Esa lucha tú la conoces? Sí. ¿La has visto? Sí, definitivamente es una lucha muy buena, algo que nunca esperas ver, porque estaba CM Punk, uno de los luchadores que se convertiría también tiempo después en un grande dentro de este deporte. Es una lucha que en YouTube no la encuentran completa, simplemente hay un highlights. Sí. Pero si tienen la oportunidad de encontrarla en algunas páginas de donde se muestra lucha libre de diferentes partes del mundo, ahí la pueden encontrar. Pero si ustedes la pueden ver, definitivamente es muy recomendada. Sí. Una lucha muy, muy buena, donde tenemos a tres grandes luchadores. Incluso Rey Mysterio aquí aparece todavía sin máscara en este tiempo. Y pues después de ahí me parece que Eddie Guerrero gana el título y después regresa a lo que era WWE. Pero sí, si tienen la oportunidad de ver esta lucha, tienen que verla. Y qué bueno que podamos mencionar y recomendar varias luchas de un luchador, porque aquí nos damos cuenta de la calidad que tenía y de todas las buenas luchas que dio en las empresas en las que estuvo en su carrera exactamente. Ya hablamos de lo que fue en AAA, la lucha en contra del Hijo del Santo y Octagón, después en WCW con rivalidades con Rey Mysterio, con Dean Malenko, con el mismo Chris Benoit, con Chris Jericho, luchas espectaculares. En WWE, que ya hablaremos también de lo que fue después Eddie Guerrero, y aquí en el circuito independiente con estas luchas. Es muy bueno que podamos hablar de todas esas luchas, porque pocas veces podemos decir, este luchador tuvo muchísimas, pero muchísimas luchas buenas, y Eddie Guerrero era uno de ellos. Sí, o sea, pocos pueden decir que hay que hacer una lista de reproducción, ¿no? De todas las luchas que tenían y de todas las luchas que recomendamos, como bien lo dices. Exacto. Y de hecho, hablando de esta triple amenaza y después, posteriormente, CM Punk luchó contra Eddie Guerrero, y CM Punk ha dicho, yo pensé que era bueno, yo pensé que era un buen luchador, pero cuando luché contra Eddie Guerrero, me di cuenta de que no sabía nada. Esas palabras
Esas palabras, ¿cuánto significado pueden tener? CM Punk estaba en otra época ya de la lucha libre, una época en la que tenías que luchar más, tenías que hacer más movimientos, una época de la cual vienen AJ Styles, Chris Hero, Kevin Owens, Sami Zayn, muchos otros luchadores. Esa época en la que hacías muchos movimientos, tenías que aprender lucha de todo. Y CM Punk, que es uno de los primeros que triunfó de toda esta generación, dice eso de Eddie Guerrero, es algo muy grande, es algo muy significativo. Ahí se ve la grandeza que tenía Eddie Guerrero. Después de estar en el circuito independiente, regresa a la WWE. Y regresa ahora sí en la época en la que tú, Charlie, empiezas a ver lucha libre. Cuando está esta rivalidad entre equipos, entre Kurt Angle y Chris Benoit, contra los Guerreros, contra el equipo de Edge y Rey Mysterio. Creo que la mejor época de SmackDown, y fueron los luchadores que levantaron SmackDown, entre ellos estaba Eddie Guerrero. Sí, exacto. Fue cuando yo comencé a saber todo de lo que era el mundo de WWE. O sea, me tocó una buena época y la verdad me gusta muchísimo. Como bien lo dices, esa transición o ese cambio de lucha libre en el que antes veías lucha libre clásica, después viste lucha un poco más moderna, pero todavía se veían esos tintes clásicos, y ya a llegar a una lucha que era un poco más recia, que es todo el circuito independiente y que ahora ya está muy bien posicionado. Fue una gran época para SmackDown, en verdad, y fue la mejor época de las parejas dentro de WWE. Daban luchas increíbles, había parejas que incluso no te esperabas que fueran así parejas, como me acuerdo mucho de la de Chris Benoit y Kurt Angle, pero se conectaban bien y daban excelentes luchas. Por eso menciono que era una época muy buena para las parejas dentro de la empresa. Eddie Guerrero con Chavo Guerrero, teníamos a Edge con Rey Mysterio, otra pareja que puede sonar dispareja a estas alturas. Teníamos a Kurt Angle y a Chris Benoit. Y bueno, teníamos a los Harris, teníamos a los Doodle Boys, teníamos a muchísimas parejas que en verdad valían mucho la pena y que en ese tiempo pusieron también en alto lo que era el talento joven dentro de WWE, con los que venían llegando y con los que se iban posicionando poco a poco. Y bien lo dices, Eddie Guerrero fue parte de eso. Eddie Guerrero fue parte de muchas épocas dentro de la lucha libre. Eddie Guerrero empezó a luchar con la época clásica, después pasó a la transición en Estados Unidos con una lucha un tanto diferente o acostumbrándose más a ese estilo, después pasando a lo que era la nueva época dentro de la lucha libre, y en todas se mostraba de buena manera. Nunca Eddie Guerrero dio un combate tal vez malo, por así decirlo. Eddie Guerrero siempre se entregaba en cada una de sus luchas. Sí, era un gran luchador, un gran profesional. Era un gran profesional, esa es la palabra que puede describir a Eddie Guerrero. Estas luchas, así como decimos, estas luchas de parejas, es lo que posicionó a SmackDown como la marca número 1 por estas tres parejas, precisamente porque hacían luchas muy interesantes. La lógica de Paul Heyman en ese tiempo, que era el que creó esto, se llamaban los SmackDown 6 porque eran 6 luchadores. Los quería convertir en luchadores estelares, en luchadores comodines, por así decirlo. Tal vez en un evento tenías a Kurt Angle como el campeón, pero en el próximo evento podías poner a Chris Benoit como su oponente, a Eddie Guerrero, a Rey Mysterio, a Edge, a cualquiera de estos 6 luchadores, porque los estabas convirtiendo en los estelares del futuro. Entonces Eddie Guerrero estaba contemplado en estos estelares, que él venía de Raw y Paul Heyman lo trajo a SmackDown precisamente para eso. Y es aquí cuando él, junto con Chavo, que se llamaba su equipo Los Guerreros, comienzan o sale a relucir más este personaje de luchador que se roba el combate, que es cuando Eddie Guerrero utilizaba una silla, se la daba a su oponente y parecía que él lo había golpeado. Algo muy característico de él, algo que creo que ningún otro luchador lo va a poder utilizar y le va a salir tan bien como a Eddie Guerrero. Recuerdo cómo me daba tanta risa, y a todos los que veían luchas de Eddie Guerrero cuando hacía eso se morían de la risa. Eddie golpeaba la lona con la silla, le pasaba la silla al oponente y se tiraba. Era algo que la verdad lo recuerdo y digo, wow, eso nunca se va a poder volver a vivir.
Y si se vuelve a vivir, tiene que ser muchos años después, porque todavía estamos recordando a Eddie Guerrero. Todavía sabemos que Eddie Guerrero es el que comenzó eso. Suena chistoso cuando lo dices, pero es algo lamentable porque solo Eddie Guerrero tenía la carisma, solo Eddie Guerrero tenía el talento como para hacer algo así. Sí. Es algo muy curioso. Exactamente. Eddie Guerrero lo tenía todo, era un luchador 100%, un luchador que se adaptó, como lo dije hace un rato, a todas las épocas. Eddie Guerrero te podía hacer reír en una lucha y en la misma lucha hacer cosas espectaculares. Ese era Eddie Guerrero. Eddie Guerrero era un luchador que te hacía pasar un buen rato cuando escuchabas sus promos o cuando veías sus mismas luchas. Era lo bueno y es algo que muchos luchadores de ahora están tratando de tener, el hecho de cautivar a la gente con carisma, pero también dar una buena lucha. No simplemente ser un luchador carismático, pero no saber nada de lucha. O incluso saber de lucha, pero no tener tanto carisma. Es importante ese complemento. El complemento de que te lleves bien con la gente, de que la gente te ame o te odie, pero que tengas una buena calidad técnica arriba del ring, y Eddie Guerrero la tenía. Sí, definitivamente. Después de esto, algo que pasa y que tal vez nadie imaginaba, y yo siendo un niño todavía en ese tiempo, tampoco, no sé, o sea, yo no lo podía creer. Eddie Guerrero reta al campeón Brock Lesnar en un evento previo a WrestleMania, que es No Way Out. Lo reta, y yo la verdad siempre fui fan de Brock Lesnar cuando era niño, entonces yo pensaba que Brock Lesnar iba a ganar, pero no. Rey Mysterio derrota a Brock Lesnar en No Way Out y gana el campeonato, se hace campeón de la WWE. Fue un momento muy grande, un momento muy emotivo, un momento que nadie creía, porque Eddie Guerrero, de ser alguien, como te decía, en WCW no tuvo las oportunidades que merecía. Llegó a la WWF, tuvo algunos bajones en su carrera, salió de la empresa, regresa y después es campeón. Prácticamente un año después ya era campeón de la WWE. Qué grande era Eddie Guerrero, que hasta derrotó a Brock Lesnar y ganó el campeonato. Previo a WrestleMania, porque en WrestleMania luchó contra Kurt Angle, pero este momento de ganar el campeonato, de sostenerlo, creo que estaba incluso en su ciudad natal, no recuerdo muy bien. Ustedes corríjanme si si es incorrecto lo que digo, pero gana la lucha y es una celebración total. Algo muy grande que estaba haciendo Eddie Guerrero. En WrestleMania 20 llega como campeón, lo reta Kurt Angle y gana la lucha. Y al final sucede una imagen muy grande que ya han pasado más de 10 años, creo ya casi 14 años, y todavía no se puede superar. Chris Benoit y Eddie Guerrero celebrando en lo alto con los campeonatos, con confeti cayendo sobre ellos. Un final de un WrestleMania que nunca se va a volver a repetir. Un final muy grande. Un final que lo recuerdo y es nostalgia pura. Sí, exactamente. Desde el No Way Out, que se da esta lucha contra Brock Lesnar, en un momento histórico, un momento increíble, de los mejores festejos que ha habido de campeonato en WWE, sin duda es el de Eddie Guerrero en el SmackDown tras No Way Out. Fue un festejo espectacular, un festejo con mucho sentimiento también, porque Eddie Guerrero, un luchador que todos querían, lograba algo importante y más que nada, un luchador latino, un luchador con raíces mexicanas, conseguía esto tan importante. Después la rivalidad con Kurt Angle, o sea, en menos de medio año, una rivalidad con Brock Lesnar y una rivalidad con Kurt Angle, y ganarle a los dos por el título, y después en WrestleMania, espectacular. ¿Cuántos luchadores pueden hablar de logros tan grandes? Porque era Brock Lesnar, no era cualquier luchador. Y del otro lado tenías a Kurt Angle, tampoco era cualquier luchador. Eran dos luchadores grandes, dos luchadores que en esa época eran lo mejor que había dentro de WWE, y Eddie Guerrero los pasó a los dos. Haya sido la manera en la que haya sido, Eddie Guerrero con buenas luchas, porque fueron buenas luchas,
se coronó como campeón y lo retuvo en WrestleMania, y después el momento que comentabas junto con Chris Benoit, que se convertía por primera vez en campeón en ese WrestleMania 20 en el 2004, en un momento increíble, un momento espectacular, y que cuando lo ves recientemente te da muchísima nostalgia, porque son dos luchadores que ya no están, dos luchadores que se entregaron completamente a lo que era este deporte, dos luchadores que lo dieron absolutamente todo, que tuvieron luchas increíbles y que obviamente nos han hecho muchísima falta en lo que son estos tiempos dentro de la lucha libre. No sabemos si siguieran luchando, no sabemos si ya estuvieran retirados, no sabemos qué es lo que hubiese pasado, pero sin duda alguna han hecho muchísima falta dentro de la lucha libre a nivel mundial. Sí, exactamente, definitivamente sí. Quién sabe qué hubiera pasado o dónde estarían en este momento, pero ese final de WrestleMania nadie lo puede cambiar. A pesar de que la WWE quiera censurar a Chris Benoit, no pueden cambiar ese final de WrestleMania. Siempre va a vivir en nosotros ese final, y fue uno de los más épicos. Me atrevo a decir, ni siquiera Daniel Bryan ganando el campeonato en WrestleMania 30 fue algo tan grande como lo que se vio en WrestleMania 20. Exacto, no tiene comparación. Sí, exactamente, no hay comparación. Pasando ya un poco, adelantándonos un poco, otra rivalidad muy grande, y regresan más bien a tener una rivalidad, es con Rey Mysterio, y creo que esta fue una de las últimas rivalidades antes de que Eddie Guerrero falleciera, una de las mejores, contra Rey Mysterio. Y tal vez el pretexto de esta rivalidad no era tan bueno, porque según Eddie Guerrero decía que era el papá de Dominic, el hijo de Rey Mysterio, pero las luchas todas estuvieron muy bien, todas, y se enfrentaron en varias ocasiones, pero todas estuvieron a la altura. A mí me encanta esa rivalidad, no por el significado, sino por todas las luchas que tuvieron y porque la manejaron a la perfección, de principio a fin. Todo termina en una lucha de escaleras por la custodia de Dominic. Obviamente Rey Mysterio gana, pero la rivalidad fue tremenda. ¿Tú tienes recuerdos de esa rivalidad? Sí, y cuando yo vi por qué estaban luchando, sí era como de qué onda, pero a pesar de cuenta en ese tiempo estabas niño, y como lo comentábamos en el podcast pasado, creías todo eso, y era la magia que tenía WWE en ese momento. Creaba una atmósfera perfecta, creaba una rivalidad que tú te la creías. Ahora podemos hablar de que puede sonar incoherente, de que suena falsa, pero en ese momento creías absolutamente todo lo que estaba pasando, y además de ver eso y tú mismo engancharte con lo que era esa trama de esa rivalidad, junto con las buenas luchas que daba, era espectacular, cerrando con esa lucha de escaleras en SummerSlam, en donde gana Rey Mysterio, como bien lo dices. Sin duda algo muy bueno, y sí una de las últimas rivalidades de Eddie Guerrero, que fue esta lucha en el 2005, y pues ya después vendría lo lamentable, pero sí, sin duda creo que la última rivalidad buena de Eddie Guerrero merecía ser contra alguien que realmente valiera la pena. Hace un momento hablábamos de que Eddie Guerrero le debió quitar la máscara a Rey Mysterio si esa era la decisión de que él la perdiera, pero pudimos ver como su última gran rivalidad una lucha entre Rey Mysterio y Eddie Guerrero. Sí, está, como dices, despedirte con esta rivalidad, que fue la más grande porque después tendría algo con Batista, pero no se concluyó. Entonces concluir una rivalidad, comenzarla y concluirla contra Rey Mysterio tal vez fue un gusto para Eddie Guerrero. Algo que me acordé ahorita que decíamos de la lucha de escaleras en SummerSlam. Se dice que el final no se hizo como se tenía planeado, salió mal el final. Entonces Eddie Guerrero estaba tan enojado en vida real que al terminar la lucha en backstage estaba gritando de enojo en español y en inglés. Estaba maldiciendo todo. Estaba enojado, gritando, diciendo que no le había gustado esta lucha y el final y todo eso. Y eso es algo que dijo Rey Mysterio en una entrevista, que lo recuerda riéndose de ese momento. Pero sí, posteriormente comienza a perseguir el campeonato mundial pesado contra Batista una vez más. Batista lo derrota en No Mercy y después pasan a ser mejores amigos, entre comillas,
porque el plan era que Eddie Guerrero sí derrotara a Batista posteriormente a Survivor Series, donde había una lucha de Raw contra SmackDown. Eddie Guerrero estaba en un punto de su carrera que se volvió otra vez tan importante que iba a ir contra Batista, iba a ganar el campeonato de la WWE, el campeonato mundial pesado, es lo mismo. Ese era el punto en el que estaba Eddie Guerrero, en el punto más alto de su carrera otra vez. Y eso cambió de una forma extraña porque obviamente está la muerte de Eddie Guerrero, el lamentable fallecimiento, pero la idea original era que Batista se enfrentara a Eddie Guerrero por el campeonato en WrestleMania 22. Wow. Esa era una de las luchas estelares, pero Batista se lesiona. Sí. Recordemos que Batista se lesiona y no puede estar en ese WrestleMania. Eddie Guerrero fallece y se cae absolutamente todo lo que se tenía preparado para ese WrestleMania. Pero imagina ese WrestleMania con Eddie Guerrero igual en lo más alto en contra de Batista. Obviamente no hubiéramos tenido el momento de Rey Mysterio, pero sin duda alguna Batista contra Eddie Guerrero por el título mundial hubiese sido espectacular. Sí, definitivamente. Y de hecho, se planeaba para una futura WrestleMania a Shawn Michaels contra Eddie Guerrero. Increíble. ¿Qué tan grande hubiera sido eso? Y de hecho, ¿tú recuerdas el tributo que le hicieron a Eddie Guerrero en Raw? Sí. En esa noche luchó Shawn Michaels contra Rey Mysterio, y esa lucha fue porque Eddie Guerrero los quería ver luchar, los quería ver en una rivalidad. Entonces esa lucha fue un tributo totalmente a Eddie Guerrero. Eso se lo dijo Shawn a Rey Mysterio y por eso se hizo esa lucha. Son cosas que suceden, son cosas que pasan, y como dijiste hace poco, ¿qué hubiera pasado? El hubiera no existe, pero aún así nos seguimos preguntando, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué luchas se hubieran dado? WrestleMania 22, Batista contra Eddie Guerrero. Tal vez si Batista se lesionaba, tal vez otro lo reemplazaba. Se podría decir Randy Orton, Rey Mysterio, el mismo Rey Mysterio contra Eddie Guerrero, otra vez en WrestleMania por un campeonato. Eddie Guerrero contra Shawn Michaels. Muchas cosas pudieron haber pasado. Muchas cosas, muchas luchas. Este fallecimiento, esta muerte lo cambia todo. Y es algo muy lamentable, es algo que todavía seguimos pensando y seguimos lamentando. Y prueba de esto es este podcast. Se hace un podcast especial a la carrera de Eddie Guerrero. Simplemente le dije a Charlie, vamos a hablar ahora de Eddie Guerrero. Y fíjense todo lo que hemos hablado y todo el tiempo que ya va. Y todavía podemos seguir hablando maravillas de este luchador. Definitivamente. Sí, exacto. Y es que nos hemos desviado en algunos momentos de lo que es el tema central, que es Eddie Guerrero, pero es porque Eddie Guerrero desprende muchísimas cosas para la lucha libre. Eddie Guerrero hace que se desprenda la lucha libre mexicana en Estados Unidos, las oportunidades de los mexicanos dentro de Estados Unidos como luchadores, el talento, las diferentes empresas. Eddie Guerrero fue un luchador completo, un luchador súper profesional que fue trágico su fallecimiento. A mí me hubiese gustado que él ingresara al Salón de la Fama, obviamente de otra manera. Imagínense que él hubiera ingresado al Salón de la Fama el mismo día que Chris Benoit, porque Chris Benoit es un luchador que también debió haber estado en el Salón de la Fama. Sabemos por qué no puede estar, sabemos su situación, pero imagínense que no hubiese pasado absolutamente nada de estas tragedias. Poder ver a Eddie Guerrero en el Salón de la Fama, a Chris Benoit en el Salón de la Fama, o incluso a los Radicales dentro del Salón de la Fama. Creo que eso hubiese cambiado muchísimas cosas. Lamentablemente, sí, el hubiera no existe. Las cosas están hechas y no nos queda más que recordar a estos dos luchadores, recordar a Eddie Guerrero. ¿Por qué? Porque siempre se entregó completamente a lo que era este gran deporte. Lo tenemos que recordar como la leyenda, ahora sí la leyenda que en realidad es, porque solo queda su legado, solo queda recordar su legado, lo que hizo en el cuadrilátero, todas sus buenas luchas, tal y como lo estamos haciendo en este momento. A algunos nos llama la atención qué hubiera pasado, qué otras luchas hubiera tenido. Tal vez también lo que muchos han pensado, y tal vez hasta tú también, una rivalidad contra Alberto del Río. Pudo haber sido interesante en su momento. Una rivalidad así hubiera estado bien, pero como bien decimos, el hubiera no existe. Esta fue la carrera de Eddie Guerrero, una gran carrera luchística, con muy buenas luchas, ya les recomendamos varias, y con un final trágico, pero que hasta este día podemos seguir recordando por el legado que nos dejó.
una gran carrera de Eddie Guerrero. Charlie, un comentario final sobre este gran luchador que quieras decir. Pues lo mismo que hemos repetido en todo el podcast, que un luchador espectacular, súper completo, que a estas alturas no sabríamos en dónde pudiese haber estado, no sabemos incluso si hubiera regresado a México para estar en alguna de las empresas aquí, así como Rey Mysterio actualmente, recorriendo el mundo o haciendo funciones con Rey Mysterio, Alberto del Río. Creo que Eddie Guerrero dejó un gran legado dentro del mundo de lucha libre, dejó muchísimas cosas dentro de este deporte y pues así recordado como un gran luchador, como un luchador al cual se le extraña demasiado y que lo vamos a recordar siempre por su buen humor, por su carisma y por la calidad que tenía arriba del ring. Así es, un luchador que vamos a recordar, como bien lo dije hace un momento, por su legado, por lo que fue, por lo grande que fue y lo grande que seguirá siendo para todos nosotros, a pesar de que ya no está con vida, lo grande que va a ser para siempre Eddie Guerrero. Gracias, Charlie, una vez más por haber estado aquí en este podcast. ¿Cómo te pueden encontrar en YouTube y en Twitter y en todo lo que quieras que te encuentren? En mis redes sociales, en todas, Instagram, Facebook, en Twitter, estoy como @soycharliewolf. Ya entenderán por qué después. Porque es fan de Baron Corbin. Y pues en YouTube ahorita estoy haciendo un contenido diferente en un canal que se llama Soy Charlie. Ahí para las personas que pues quieran entrar ahí a ver lo que estoy haciendo. También estaré haciendo próximamente más cosas. Ahí hablo de cosas diferentes a la lucha libre. Y pues desde la tercera próximamente estará de regreso, pero ya con un contenido no como el que hacía antes, sino estoy preparando algo que sí, incluso para mí es diferente, pero espero que les guste y próximamente pues estaremos dando aviso de cuándo regresará desde la tercera a YouTube. Ok, muy bien, perfecto. Recuerden, soy obviamente y Charlie CHARLY. Soy Charlie. Así lo puedes encontrar en YouTube. Exacto. Y en las otras redes sociales simplemente le agregas el Wolf, WOLF. Soy Charlie Wolf. Así lo puedes encontrar a Charlie en sus diferentes redes sociales y en su canal de YouTube. Ya sabes, si te gustó este podcast, puedes comentar, puedes dejar en los comentarios lo que quieras, lo que piensas, tus mejores recuerdos de Eddie Guerrero. No sé, muchas cosas que se pueden hablar de este luchador. Recuerda, como te digo, tal vez en 2 semanas tenemos otra emisión de este podcast. En 2 semanas, sí, en 2 semanas, porque hace 2 semanas también subí podcast. Entonces esto es cada 2 semanas. Si te gustó, pues sí, deja tu like y suscríbete al canal. Gracias a todos por escuchar este podcast. Nos vemos en la próxima.